Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Sábado 15 horas estamos nuevamente con Sala de Médicos en FM Identidad 92.1 de su dial. En Sala de Médicos nos reunimos los médicos para hablar de medicina. Hablamos de medicina humana porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos y nuestro lema es humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado, un prestigioso médico neurólogo, el doctor Ricardo Reising, especialista en neurología. Hizo su especialidad en Canadá, en Montreal, en la Universidad McGill, y se especializó en enfermedades neuromusculares en la Universidad de San Francisco, California. Actualmente el doctor se desempeña como neurólogo en el Hospital Británico y está a cargo del área de enfermedades neuromusculares. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Neurología. Es presidente del Comité Científico del próximo Congreso Argentino de Neurología que se va a realizar del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Mendoza. Buenas tardes, doctor Reising, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta hora con ustedes. El gusto es nuestro de tenerlo con nosotros. Y cuando lo invitamos al doctor Reising a venir al programa, él nos dijo que es muy importante que les contemos que los neurólogos no solamente se ocupan del cerebro. ¿No es así, doctor? Bueno, es interesante que existe una asociación casi automática de que neurología es cerebro, lo cual por supuesto es cierto, pero hay todo un área que abarca la neurología en donde al control y al estudio y al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cerebrales se le agrega todo un sistema que nosotros llamamos sistema nervioso periférico. Mucha gente no relaciona este sistema con neurología y por eso muchas veces no entiende por qué lo derivan a un neurólogo si lo que tiene es patología en la región lumbar o dolor en las piernas. No ve por qué eso debería ser motivo de interés para un neurólogo. Entonces es interesante subrayar, creo que a la gente le va a interesar saber que el sistema nervioso periférico es el conjunto de estructuras que fuera del sistema nervioso central, fuera del cráneo y de la columna, intervienen en la transmisión de los impulsos de sensibilidad desde las piernas y los brazos hacia el cerebro, los impulsos de motricidad que desde el cerebro tiene que llevar a los músculos, y está formada por las raíces, los nervios, las comunicaciones entre los nervios, los músculos y los músculos mismos. Toda esa estructura de raíces, nervios y músculos es lo que llamamos sistema nervioso periférico. Así es, así es. Es todo uno, pero bueno, lo decimos así para entenderlo mejor, para simplificarlo, pero el sistema nervioso es todo uno, ¿no es cierto? Le llamamos central y periférico. Y, a ver, doctor, comencemos un poco definiendo y contándole a nuestros oyentes qué son las enfermedades neuromusculares. En función de entender que existe este sistema particular dentro del control neurológico, aquellas alteraciones que afectan a las raíces, a los nervios y a los músculos, hoy se engloban dentro del nombre genérico de enfermedades neuromusculares. Y yo creo que algunas de ellas pueden ser menos conocidas que la demencia con el Alzheimer o el Parkinson, y sin embargo son patologías que sufre una enorme proporción de la población, y hay muchísima gente dando vuelta por consultorios de distintas especialidades tratando de entender lo que le pasa y encontrar una solución. Si damos algunos ejemplos, por ejemplo, claro. Patologías de columna que compriman a las raíces, que son los nervios que salen de la médula y se dirigen hacia brazos y piernas, es una enfermedad frecuente que motiva consultas diariamente. Algunas de ellas son vistas por traumatólogos, otras llegan a los consultorios de sus colegas, los neurocirujanos, pero muchos vienen a neurología tratando de entender problemas que generan dolor, limitación en la marcha, debilidad muscular.
una muy particular que vale la pena subrayar, que se llama canal estrecho lumbar, y que creo que valdría la pena en un instante referirnos a ella. Pero si seguimos avanzando, otros ejemplos de enfermedades neuromusculares son las neuropatías, la afectación de los cablecitos, que son esos nervios que dan la sensibilidad y la fuerza, y la más común en el mundo entero es la diabética por un lado, la alcohólica por la otra, causa frecuente de dolores en pies, en manos, que también generan enormes limitaciones en la vida cotidiana. Y qué dolor. Y dolor y también alteraciones de la piel, lesiones en la piel, úlceras y muchas otras cosas que son enfermedades de los nervios periféricos, ¿sí? Y se cree que una de las causas principales de la necesidad de amputar a veces miembros en un diabético se debe a estas neuropatías con lesiones que nosotros llamamos úlceras, y que aumentan los riesgos de infecciones y de lesiones óseas. Así que tienen implicancias muy grandes en la calidad de vida del paciente y en las severas complicaciones del paciente. Entonces habíamos hablado de canal estrecho, habíamos hablado de neuropatía y dentro de ella la diabetes, y otras dos que vale la pena subrayar, que cada vez se están conociendo un poco más, esa dificultad en la comunicación entre el nervio y el músculo que llamamos miastenia, que hoy ha tenido un desarrollo terapéutico enorme. Entonces poder diagnosticarla da pie a tratamientos muy novedosos y efectivos. Miastenia gravis, la tercera, y la cuarta, las enfermedades musculares de inflamación o lesión de los músculos, a veces incluso por medicaciones que reciben. Hoy es hasta bastante conocido por el público que aquellas drogas que bajan el colesterol tienen como riesgo la lesión muscular, y son miopatías por estatinas, que es la familia que genéricamente engloba todas las drogas para bajar el colesterol. Así que, como creo que la audiencia puede empezar a entender, esto es un universo enorme de enfermedades y de síntomas, en donde el dolor, como vamos a ver, es quizás el motivo central de consulta a muchos de ellos. Claro, el síntoma predominante por el cual consulta el paciente, pero detrás del dolor hay muchas y diferentes causas, ¿no es así? Bueno, creo que la primera de ellas que habíamos mencionado es un cuadro muy invalidante y por el otro lado interesante. Son pacientes que estando en reposo en la cama o una silla están totalmente normales, pero en el momento que se paran y empiezan a caminar, empiezan a sentir un dolor, adormecimiento, limitación funcional que afecta primero a la región lumbar, que se irradia a ambas piernas y que hace que primero pueda caminar un número determinado de metros. Ahí se tiene que parar y sentarse. A medida que va pasando el tiempo, cada vez se va acortando más el margen de maniobra que estas pacientes tienen, hasta que finalmente están limitados a poder caminar muy poquitos metros. Un gran cuadro en medicina da un cuadro parecido a esto y se llama claudicación vascular. Son aquellos pacientes que le falta irrigación en las piernas. Pero cuando el paciente tiene un cuadro así y no le falta irrigación, cosa que es fácil de identificar con estudios específicos, se llaman ecografías arteriales, la segunda causa más común que usted y yo vemos por nuestra común especialidad es el canal estrecho lumbar y la claudicación neurogénica, donde la limitación en la marcha se ve por el estrechamiento de la columna, apretando a los nervios que deberían salir libremente de ella para ir a inervar los músculos. Es como tener un zapato 2 hormas más chico que lo normal. Uno lo que tiene ahí es la columna, mucho más estrechada que lo que tendría que tener para permitir el libre flujo, la libre salida de los nervios que de la columna, como decíamos, van a brazos y en piernas. Canal estrecho lumbar es un problema común, frecuente y que a veces es difícil de diagnosticar, ya que el examen en el paciente en la camilla es normal, es el problema funcional que ellos tienen. El problema es cuando quieren caminar. Es exclusivamente cuando intentan caminar. Y de ahí hay, como usted bien sabe, del punto de vista sintomático, el tratamiento del dolor es dificultoso y no alcanza, porque si esto prosigue, cada vez los nervios se pueden dañar en forma más marcada. Y doctor, ¿y cómo los tratamos a estos pacientes? ¿Qué les ofrecemos de tratamiento a estos pacientes? Bueno, es interesante. No es fácil esto. Bueno, pero es interesante porque nos metimos en un callejón. No, pero el primer punto es que hay tratamiento y que esto puede resolverse, y hay 2 líneas, aquella en la que yo estoy más familiarizado, que tiene que ver con colaborar con algunos de nuestros
colegas neurocirujanos, primero confirmar que este es el diagnóstico. Hoy tenemos métodos muy, muy sensibles, no invasivos, que nos permiten confirmar el canal estrecho, se llama resonancia magnética nuclear, que es un estudio muy sofisticado de imágenes que permite ver la columna y las raíces sin ningún tipo de riesgo para el paciente. Y una posibilidad es quirúrgica, es abrir ese canal, distintas técnicas quirúrgicas, abrir ese canal para permitir la libertad de esos nervios que están atrapados. Pero a su vez sé que usted tiene mucha experiencia en otra alternativa que se usa bastante en Buenos Aires y que es la ozonoterapia. Así es. Usted sabe que yo me formé con un neurocirujano, el doctor Juan Carlos Christensen, que fue señero en la neurocirugía argentina. Y él nos enseñó a operar estos pacientes. Y durante muchos años, digamos los primeros 32 años de mi carrera médica, nosotros tratábamos estos pacientes desde el punto de vista descompresivo, ¿sí? Abríamos el canal para que esos nervios no siguieran apretados ahí. Hasta que tuve la suerte y la fortuna de conocer la ozonoterapia, y para mi gran sorpresa, encontramos que muchos de estos pacientes los podemos restablecer funcionalmente. O sea, pacientes que llegan al consultorio caminando 50 metros y no pueden caminar más de 50 metros porque eso les genera, como usted dijo recién, un tremendo dolor en las extremidades inferiores, y el paciente no puede seguir caminando porque el dolor lo paraliza, ¿sí? Es dolor, es calambre, es sensación de falta de fuerzas, no es solamente dolor. Haciéndole ozonoterapia a estos pacientes, muchos de estos pacientes vuelven a caminar 8, 10, 15 cuadras, y son pacientes mayores, que independientemente si necesitan o no necesitan la cirugía, que eso, bueno, es una discusión terapéutica, estos pacientes muchas veces son pacientes añosos, de mucha edad, con otras enfermedades concomitantes que hacen que tengan un riesgo quirúrgico muy aumentado. O sea, son pacientes que además sufren del corazón, son hipertensos severos, o son pacientes que ya han tenido intervenciones cardíacas, o son pacientes que tienen problemas renales, o son pacientes que tienen problemas hepáticos, que es lo que todos sabemos cuando evaluamos el riesgo quirúrgico. Entonces, nosotros preferimos comenzar por tratamientos prácticamente inofensivos, que no lo exponen al paciente a ningún riesgo. ¿Y cuál ha sido nuestra gran sorpresa y satisfacción? Nuestra sorpresa al inicio y nuestra gran satisfacción ahora, que vemos que muchos de estos pacientes les podemos ahorrar la cirugía porque los resultados son muy buenos. Son pacientes que vuelven a caminar sin dolor. Por supuesto que no se van a correr la Nike 10 a Palermo, pero pacientes que tienen entre 80 y 90 años vuelven a caminar 8 o 10 cuadras, no tienen dolor cuando están en su casa y pueden caminar en su casa tranquilamente, pueden ir a la casa de un hijo a ver sus nietos, o pueden salir al cine, o pueden ir a tomar un café a 2 cuadras, y uno les devuelve a esos pacientes muy buena calidad de vida. Y nosotros hemos compartido pacientes y un gran amigo suyo, así es, médico, colega, que era un muchacho que no podía caminar. ¿Un muchacho de qué edad? ¿Cuántos años tenía? 65. 65. Bueno, un muchacho bueno, ya no con algunos... Ese no era añoso, creo yo. No era añoso, pero tampoco era un muchacho. Un hombre muy dedicado, un médico realmente muy dedicado a su profesión, y tenía la dificultad que no podía caminar. Y un día se encontró caminando en la Rambla de Mar del Plata. Bueno, cuéntenos usted cómo fue eso. ¿Sorprendido? Sí, ha tenido una muy buena respuesta. Bueno, entonces quiere decir que, sin decir que no se deben operar estos pacientes, creo que debemos evaluarlo con un nuevo criterio, donde hay tratamientos ya no quirúrgicos que también ayudan a estos pacientes. Y en el hecho de que en el momento de que estos pacientes no ayuden, siempre tenemos el recurso terapéutico para tratarlos, ¿sí? O sea que también tenemos lo que decimos las enfermedades de los nervios periféricos, como dijo el doctor, la neuropatía diabética, que realmente ahí, desde el punto de vista quirúrgico, no se puede hacer mucho. Bueno, hay que tratar su diabetes de fondo, por supuesto, ¿no es cierto? Hay que tratar ese paciente como un diabético, donde también la ozonoterapia mejora mucho estos cuadros de enfermedades de los nervios periféricos. Y ahí es interesante, yo agregaría que esto es algo que hemos ido aprendiendo en los últimos años, ¿no? Nosotros siempre asociamos que por ser la diabetes, es decir, debida a la hiperglucemia, tener el azúcar más alto y ese azúcar generar una serie de reacciones químicas en el nervio que lo iba dañando, hemos focalizado el problema de la neuropatía diabética en el azúcar. En los últimos años
ha empezado a cambiar la visión y por supuesto que un paciente diabético debe mantener su glucemia normal, pero eso no alcanza. Lo que hemos aprendido, y creo que esto tiene un mensaje práctico para la audiencia, es que controlar la glucemia, si bien es una condición sine qua non, no alcanza. Si uno quiere prevenir el desarrollo de la neuropatía diabética, debe controlar la obesidad, la hipertrigliceridemia, el aumento de los lípidos, debe dejar de fumar, debe normalizar su presión arterial. Y entonces empezamos a ver que algo que había ocurrido con el Alzheimer, en donde habíamos aprendido que todo aquello que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro para prevenir Alzheimer. Mantener los factores de riesgo cardiovasculares normales reducían las chances de desarrollar Alzheimer en forma evolutiva. Lo mismo estamos aprendiendo ahora con la neuropatía diabética. Aquello que es bueno para el corazón es bueno para que la diabetes no termine lesionando severamente al nervio. Obviamente lo que nos está diciendo el doctor es que la diabetes es una enfermedad metabólica que implica daño a muchos tejidos y a muchos órganos del ser humano, y que el tratamiento no alcanza con tener, o sea que la diabetes no solamente es tener el azúcar alto, sino que junto con el azúcar alto también implica tener otros valores en sangre altos, desarreglados, como lo dijo el doctor, las dislipidemias, o sea, tenemos mal el metabolismo de las grasas en el organismo, y que hay que hacer un tratamiento en conjunto, no solamente mantener el azúcar a raya, ¿sí? Y conociendo estas cosas, cuando se les hace un diagnóstico precoz y tratados por los especialistas y los pacientes acaten las indicaciones médicas, que ese es otro tema también, porque estas enfermedades son crónicas y a veces nos rebelamos hasta sin darnos cuenta, y bueno, nos olvidamos de tomar los medicamentos. ¿Cómo sos diabético te vas a olvidar de tomar el medicamento? ¿Cómo sos diabético te vas a olvidar que no podés comer dulce de leche? Bueno, esas cosas nos pasan, los seres humanos somos así. Bueno, ese es el desafío diario nuestro en el consultorio, ¿no es cierto? Sí, seguro. Además, ellos reportan algo que también creo que es una experiencia que muchos de nosotros tenemos, pero vale la pena subrayar, porque este es un concepto que es tan común y forma un elemento crucial en nuestra práctica diaria, que vale la pena subrayarlo, y que es lo que nosotros llamamos dolor neuropático. Muchas de las enfermedades que estamos mencionando generan que el paciente vaya a la consulta por dolor, no porque tiene el pie dormido o falta de fuerza, que es un tema que puede incluso estar ausente, va a consultar por dolor, y es un dolor muy particular. Para explicarle a la gente, fisiológicamente, normalmente tenemos dolor como un mecanismo de defensa. El dolor está instaurado en los seres vivos para que ante el calor, una quemadura, un pinchazo, el riesgo de algo punzante, podamos prevenir, sacar la mano, sacar el pie y evitar la lesión del tejido. Entonces, el dolor tiene un efecto protector. Ahora, estamos hablando de enfermedades en donde el dolor no protege nada, en donde el dolor se instala debido a la lesión del nervio, por la diabetes, por ejemplo, por la compresión, por ejemplo, una situación muy común, alguien ha tenido un herpes zóster, lo que la gente le llama la culebrilla, que es una infección viral, la infección genera un daño del nervio, el virus desaparece. El virus del herpes, el mismo virus de la varicela que contraemos de chiquito, vive toda la vida acantonado en unas pequeñas casillas que tenemos en nuestro cuerpo, que son los ganglios de raíz dorsal. Cada tanto, ante algunas circunstancias, se activa, usa al nervio como un tren, como un carril para desplazarse, lo lesiona, pero después vuelve a la casilla. Y sin embargo, aunque el virus desapareció, el daño en el nervio produce un dolor que se llama dolor posherpético por el nervio afectado por el herpes zóster, un dolor posherpético que puede durar toda la vida. Esos son dolores que no protegen de nada, son dolores que debido a la lesión del nervio se cronifican, generan memoria del dolor y que muchas veces son mucho más limitantes que la lesión inicial que produjo el nervio. Sí, por supuesto, porque la enfermedad dejó de existir y nos dejó como recuerdo o como consecuencia ese dolor. El dolor también lo podemos tomar como un indicio, un aviso de que algo está andando mal, algo está funcionando mal, por eso duele.
porque si el tejido está funcionando bien, si el metabolismo está funcionando bien, no tiene por qué haber dolor. Entonces, cuando hay dolor, bueno, tenemos que prestarle atención y consultar al médico. Doctor, me está doliendo esto, ¿por qué duele? Y en general el paciente llega al consultorio no porque le interese por qué duele, sino que el paciente llega al consultorio porque no tolera el dolor. Y una cosa que vemos mucho es que podemos tolerar mejor un dolor muy intenso, agudo y cortito, que un dolor menos intenso, crónico, que nos dura un tiempo largo. Ese dolor por tiempo largo, el dolor crónico, desencaja al más prudente de los seres humanos. Llega un momento que los pacientes nos dicen, doctor, no es tanto el dolor, pero es que ya no aguanto más 24 horas de dolor, hace mucho tiempo que me duele. ¿Es así o no sé? ¿Tiene usted esa misma experiencia, doctor? Sí, bueno, hemos compartido muchísimos pacientes con dolor crónico. Y el dolor crónico agrega dos elementos más, que eso es a lo que apunta la pregunta, y es, cuando vemos a alguien con este dolor neuropático crónico, un segundo componente habitual es la depresión, y el tercer componente que viene asociado es el trastorno del sueño. Y antes, hace un par de años, la explicación era muy sencilla. Uno decía, bueno, si a alguien le duele todos los días la planta de los pies, es lógico que lo deprima eso. Hoy el avance en neurobiología ha dado una vuelta de tuerca muy, muy interesante. Hoy existe un método que se llama resonancia magnética funcional. Habíamos hablado de la resonancia magnética, es una foto de la estructura del cerebro. El mismo método se puede utilizar para evaluar la función. Y lo que se hace a pacientes con dolor crónico, se le dan pequeños estímulos de dolor, y lo que se ve a nivel cerebral es que se encienden, se activan áreas cerebrales en un porcentaje mucho mayor que si doy ese pequeño estímulo de dolor a alguien que no tiene dolor crónico. Pero las áreas que se activan, y esta es la clave de la historia, son las mismas áreas que se activan en temas emocionales asociados con depresión. Claro. Quiere decir que la cronicidad del dolor activa áreas que normalmente están activas en la depresión. Y esto es algo que hemos aprendido muy recientemente, lo que viene de la mano de que si vamos a tratar el dolor neuropático crónico, hoy que tenemos un armamento interesante para bloquearlo, tratemos de elegir aquellas drogas que también tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. Hay que tratar las emociones también, ¿no es cierto? Porque muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, yo me acostumbré a vivir con el dolor. Eso tiene un límite. Primero, creo yo, es una interpretación, que los seres humanos no nos acostumbramos nunca al dolor. Una cosa es acostumbrarse y otra cosa es resignarse. Que nos resignemos al dolor, porque no nos podemos sacar el dolor de encima. A mí me es más fácil creer eso que nos acostumbremos al dolor. No nos acostumbramos nunca al dolor, pero nos resignamos. Ahora, hay momentos que ese dolor crónico, intenso y en periodo tan prolongado, ya vence hasta la costumbre, la resignación y lo que usted le quiera hablar, y es donde el paciente entra en la depresión, en la desesperación, porque no puede tolerar tanto sufrimiento, tanto tiempo tan intenso. ¿No? ¿Es así? Bueno, acá tenemos algunos mensajes que llegaron al 5246-0241 y bueno, recuerden que pueden dejar sus consultas en el 5246-0244. Buenas tardes, Flores nos saluda, dice que nos escucha todos los sábados y nos dice que realmente hacemos un programa fuera de lo común. Bueno, muchas gracias. Y quería consultarle al doctor Racing. Dice que su esposo nunca fue muy flexible y nunca hizo mucho ejercicio, pero que cuando se recuesta ya no puede estirar las piernas en la cama. Entonces pregunta si esto puede tener algo que ver con los nervios periféricos de los que estamos hablando. No pone la edad del paciente, pero dice que hace 30 años que lo conoce, con lo cual estamos hablando de una persona de 50 más o menos. Un adulto por lo menos. Un adulto por lo menos. A ver, yo le voy a orientar un segundito. Es una pregunta muy general, muy vaga. ¿Qué le podemos contestar, doctor? Bueno, está bien, porque muchas veces coincido con estos datos solos, uno quizá no podría hacer un diagnóstico, pero esto es lo que ves, el paciente entra al consultorio y dice, sí, esto es exactamente lo que uno tiene todos los días en el día del consultorio. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que piensa el neurólogo? Trata de razonar como trató de razonar la señora que me escuchó. Alguien que no puede estirar piernas porque tiene dolor, uno piensa, primero,
¿el dolor es articular o no? Es decir, no puede no extenderla Claro. porque tenga algún problema en las articulaciones que deberían extenderse o no. Y esa es una cosa que va a ir a investigar. Lo segundo es, hay músculos que se acortan ante determinada falta de ejercitación. Entonces lo segundo es, puede ser que este hombre por alguna razón haya ido acortando los músculos y hoy no tenga la elasticidad suficiente para elongarlos. Entonces, Eso es muy frecuente, es mucho más frecuente de lo que la gente cree. bueno, y esta es una cosa que a medida que el paciente nos da la descripción del problema, nosotros automáticamente vamos pensando qué tipo de evaluación le tengo que hacer en unos minutos cuando lo acueste en la camilla. Y esa es la segunda cosa que uno querría hacer. La tercera es si esos músculos que le cuesta estirar tienen fuerza normal o no. Has perdido fuerza en esos músculos. Eso solo es un tema de elasticidad. Y en esa pérdida de fuerza a veces es un problema primariamente muscular, a veces es un problema radicular de los nervios que van al músculo. Así que esas serían las 3-4 cosas que quería chequear. ¿Cómo están las articulaciones? ¿Cómo está la capacidad del músculo para estirarse, aunque sea pasivamente? Él no lo puede estirar. ¿Yo lo podría estirar en una camilla? Lo tercero es, hay pérdida de fuerza, y eso es un tema muscular o es un tema radicular. Así que esta sería una línea como para investigar este tema. Ahora, Sí. yo los estaba escuchando, que era muy interesante porque no tuve tiempo ni de hacer una pregunta, pero en todo el relato que usted contaba, me venía preguntando, ¿cuántos de estos pacientes llegan al neurólogo? Digo, porque lo que uno está acostumbrado por el ritmo de vida, por el sistema de salud que tenemos tanto público como privado, venimos con unos tiempos muy cortos. Entonces, la verdad es que una persona que tiene algún dolor de piernas, ¿a dónde va? Muchas veces Generalmente, ¿a qué termina... médico consultar? Claro, entonces, por todo lo que usted dice, si yo tuviera algún familiar con dolor, lo primero que haría es mandarlo al neurólogo. Pero esto no es lo que ocurre más frecuentemente. ¿Y a dónde va, doctora? ¿Usted qué dice? ¿A quién La va? mayoría yo creo que terminan en la urgencia, o sea, tanto como una lumbalgia, si me quedé duro, termino en la urgencia. Y esto no es solamente a nivel de urgencia, porque uno también ve que la gente trabaja por ahí hasta las 8 de la noche cuando pide un turno. ¿A dónde tiene que ir? Tiene que ir al traumatólogo, tiene que ir al neurólogo, tiene que ir al neurocirujano, porque por lo que ustedes describían de lo que es, por ejemplo, una enfermedad como el canal estrecho lumbar, digamos, hay varias especialidades que pueden, digamos, intervenirlo. El tema es los tiempos de la gente y cómo la gente trabaja de sol a sol hoy en día, y digo, todo esto retrasa un poco el tratamiento de la persona, ¿no es cierto? Yo les podría contar la historia de múltiples enfermedades neurológicas cuyo diagnóstico demora años, porque el síntoma fue erróneamente interpretado como algo articular. Le puedo dar muchos ejemplos, pero el tema es cómo es la solución. Hay una sola solución, y se logra en los centros que son capaces de hacer esto, que es articular. Nosotros lo hemos hecho con el doctor durante muchísimos años, articular las especialidades. No está mal que el paciente la respuesta a lo que usted pregunta es, el paciente va a ir a un traumatólogo, porque asocia que un problema en las piernas es un problema traumatológico. Esa es la idea que habitualmente tiene y no necesariamente errada. Bueno, pero ya empezamos bien, por lo menos consulta al médico, empezamos bien. Perfecto. Y lo que se necesita ahí es que el especialista inicial al que se va a consultar sea capaz de diferenciar esto. Y ahí es donde vienen conceptos como los que acabamos de referir, que también se lo damos a otros colegas. Nosotros damos charla de dolor neuropático a reumatólogos, a traumatólogos, les damos enfermedades que simulan enfermedades reumatológicas. La semana pasada me invitaron al evento anual de reumatología a dar un tema que era desafíos neuromusculares para reumatólogos, conscientes de que hay problemas que ellos ven que no son reumatológicos, son del nervio y del músculo. Esto es un tema que también tiene que ver con el trabajo combinado de equipos de salud. Multidisciplinario. Uno puede dar muchas soluciones, pero la única manera es trabajar con traumatólogos a lo largo de los años y que ellos aprendan que derivando el paciente al neurólogo ganan enorme cantidad de diagnósticos diferenciales que ellos mismos no manejan. Y esto ocurre todos los días en nuestro hospital. Hemos trabajado muchos años con el doctor Granchat y lo mismo ocurría con neurocirugía. Claro, creo que muchas veces los médicos no podemos resolver el problema del paciente que tenemos enfrente, pero si no lo podemos resolver nosotros, porque no es un problema de que atañe a nuestra especialidad donde nosotros tenemos conocimiento y experiencia, sí por lo menos tenemos
El compromiso del médico es por lo menos saber guiar a ese paciente a dónde tenemos que hacer la consulta para que le resuelvan el problema. Eso no lo podemos perder de vista a los médicos, y eso sí es responsabilidad médica. No es responsabilidad u obligación resolver todos los temas que nos llegan al consultorio, pero los temas que no los podemos resolver nosotros sí tenemos la obligación y la responsabilidad de saber guiarlos, de saber derivarlos al profesional que le puede resolver el problema. Sí, además para eso es este tipo de charlas, para que la población escuche, aunque sea una vez, que hay enfermedades que afectan a las piernas y a los brazos, que aunque quizá lo escuchen por primera vez, son patrimonio del neurólogo, y que el neurólogo va a poder orientarlos y ayudarlos. Bueno, así contestamos una pregunta de Vera de Ballester, que preguntaba sobre que no tiene fuerza en los brazos. Bueno, lo primero que puede hacer es consultar al neurólogo. Ahí ya la contestamos. Hace un ratito, fuera del aire, usted nos contaba un poco que eran las enfermedades neuromusculares, que por lo que estamos escuchando tienen un abanico muy amplio, y usted nos mencionó que había un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades raras por la frecuencia. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Porque por ahí hay alguien en la audiencia que se siente identificado con... Bueno, estoy seguro que hay, porque para muchos de los que escuchan esto de enfermedades raras le debe resultar raro. Pero muchos deben estar pensando, bueno, por fin este tema se toca. Por definición se llama enfermedad rara, como su nombre lo indica, aquella enfermedad que afecta a menos de una persona cada 2.000 miembros de la sociedad. Es decir, enfermedades infrecuentes. Doctor, vamos a hacer un corte y vamos a volver con el doctor Ricardo Reising, que nos va a contar y nos va a explicar qué son las enfermedades raras. Vamos a un corte y volvemos enseguida en Sala de Médicos con el doctor Ricardo Reising. Con mucho gusto. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. 5246-0244. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabio, imagen, vanguardia, Cugini Fabio, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fabio, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como a un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, la verdadera historia. Una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, la verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora, sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad.
Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Bueno, estoy escuchándolos, recién los agarro, sea medio tarde. Me interesa lo que está hablando el doctor invitado, que no llego a entender bien el apellido, doctor Ricardo Reising. Bueno, me interesa mucho porque me siento identificada con los temas que él está hablando. Por favor, si me dicen el nombre y dónde se lo puede consultar. Amanda de Belgrano, gracias. Manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos. 5246-0244. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Bueno, ya lo sabíamos, la presencia del doctor Ricardo Reising ha despertado mucha curiosidad en la audiencia. Le contestamos, señora, que el apellido del doctor es Reising, Ricardo Reising. Al doctor se lo puede consultar en el Hospital Británico al teléfono 4304-1081, repito, 4304-1081, y también le voy a pasar el teléfono de su consultorio, el 4964-3899. El teléfono de su consultorio, 4964-3899. Y lo tenemos nuevamente con nosotros al doctor Ricardo Reising, que nos va a contar acerca de estas enfermedades raras. Habíamos dicho que por definición se dice que una enfermedad es rara cuando hay un paciente que padece esta enfermedad cada 2.000 pobladores sanos. Ahora, lo importante de esto es que cada una de estas enfermedades obviamente incluye un número bastante limitado de pacientes. Pero hay tantas de estas enfermedades que se calcula que en Europa solo hay 30 millones de pacientes que padecen alguna de estas variedades. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que como son raras, son difíciles de diagnosticar. Los médicos tenemos menos experiencia en diagnosticar enfermedades raras porque las vemos menos que en enfermedades mucho más comunes. Segundo, como son raras, el esfuerzo en investigación para llevar adelante tratamientos novedosos es menor. Por eso también se lo conoce en el mundo médico y legal como enfermedades huérfanas, porque no han tenido el mismo apoyo, ni siquiera la industria farmacéutica ha tenido el mismo interés en desarrollar nuevas terapéuticas. En los últimos años ha habido un reconocimiento enorme de esta problemática, ya que, como les acabo de explicar, el número de gente afectada es enorme, que se han organizado eventos en el mundo entero para subrayar la importancia del diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. En Argentina, por ejemplo, hemos hecho un congreso el año pasado, un congreso latinoamericano de enfermedades raras, que en el mundo entero se hace siempre el mismo día del año, un día raro, el último día de febrero, el 29 de febrero, 28 de febrero según el año, elegido justamente para subrayar lo inusual y lo infrecuente. ¿Algún ejemplo de alguna enfermedad de estas raras? Sí, les voy a dar uno. La mayoría pueden sonar raras. Claro. Van a sonar raras. Van a sonar raras. Pero les doy uno que en lo que hemos venido trabajando en Argentina hace muchísimos años. Se llama enfermedad de Fabry.
Es una enfermedad que afecta a niños con gran dolor neuropático. Así fue como me involucré en este tratamiento. Esos niños durante décadas circulan por consultorios médicos tratados por enfermedades que no tienen habitualmente óseas, articulares, traumatológicas. Se interpreta erróneamente que lo que tiene es un problema articular, justo lo que estábamos charlando. Después de la adolescencia empiezan a tener problemas cardíacos, problemas renales, y hasta hace unos años estos pacientes morían aproximadamente a la edad de 40 años. Hoy Argentina es líder en esta enfermedad. Ha reconocido más de 300 pacientes, armando un esquema multidisciplinario en todo el país, con neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, oftalmólogos que identifican, reconocen. El Hospital Británico es un centro de excelencia en esta enfermedad y un centro de diagnóstico latinoamericano de enfermedades de este tipo que funciona en La Plata, y desde el 2001 hay un tratamiento. Quiere decir que hoy esta enfermedad, que hasta hace 10 años era mortal en casi todos los varones, hoy tiene un reconocimiento mucho más precoz, se puede hacer todo en la Argentina y un tratamiento que cambia la historia natural de la enfermedad. Y este es un ejemplo, hay muchos. Este ejemplo, si me permitís, te voy a interrumpir. Hay que reconocer que el doctor Ricardo Reising, junto con la doctora Ana Pardal, han sido responsables del estudio y de la investigación, y hace ya unos cuantos años que se vienen dedicando a esto. En gran parte el conocimiento y el desarrollo de tratamiento de esta enfermedad se debe a la inquietud y al compromiso de ustedes para estudiar esta enfermedad. ¿Es así? Sí, y este es un buen ejemplo de lo que charlamos antes, porque hay médicos en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Entre Ríos, en Ushuaia. Nosotros recibimos varias veces por año médicos de Latinoamérica que en un día y medio son entrenados para reconocer la enfermedad y para poder llevar este reconocimiento a sus países. Tenemos médicos que vienen de Colombia, de México, de Venezuela, de Chile. Y este es un ejemplo de lo que se puede conseguir trabajando en equipo. ¿Y esos médicos que vienen son neurólogos o de qué especialidades son? Como esta es una enfermedad sistémica, vienen pediatras, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos. Vienen un día y medio, les damos un curso intensivo sobre esta enfermedad y posteriormente vuelven a sus centros de referencia. Bueno, eso es una actividad muy importante, doctor. Doctor, ¿puedo aprovechar que está usted y mis gustos musicales? Hace poquito fue el cumpleaños de Gustavo Cerati. Para mí, yo soy una gran admiradora. Siempre se dijo que Gustavo Cerati tuvo una ACV. Y yo me preguntaba, ¿no? Muchas veces, no sé si es a través de la mediatización de algunas enfermedades que desgraciadamente ocurren en personajes queridos, sino en todo. Ante cualquier cosa dice, no, porque tuvo una ACV. Cada vez que ocurre un evento como de estas características, digamos, ¿son todos ACV? ¿Qué es una ACV? ¿Nos puede definir? ¿Nos puede contar un poquito para aclarar un poco el panorama de esta enfermedad? Sí, me parece que toda charla de neurología debería incluir este tópico. No importa de qué se empiece hablando, algún mensaje a la población de este tópico tiene que haber, porque acá es interesante como en la mayoría de los casos necesitamos la sociedad con el paciente para transformar este gran problema de medicina pública en algo más, en cambiar la frecuencia de este problema. ACV es la sigla de accidente cerebrovascular. Hoy se intenta cambiar este término por uno mucho más sencillo, ataque cerebral, que la gente, así como reconoce un ataque cardíaco con síntomas de un posible infarto de miocardio, y actúa rápidamente, urgentemente, llevando al familiar, a la persona cercana, a que lo atiendan inmediatamente. No la semana que viene o cuando pasa el fin de semana, en el momento debe ser atendido. Quisiéramos que la población empiece a asimilar exactamente lo mismo para el ataque cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir ataque cerebral? Bueno, le pedimos a la gente que cuando tiene alguno de los síntomas clásicos, como es pérdida brusca de la fuerza en un brazo o en una pierna, pérdida brusca, el ataque es siempre agudo, ¿sí? Una pérdida brusca de la sensibilidad en un brazo, una pérdida brusca de visión en un ojo o en la mitad del campo visual, una pérdida brusca en la capacidad para entender lo que nos están diciendo o la capacidad de expresarse, como si nos hablaran en chino o que nosotros hemos perdido el español. Alguno de estos síntomas, concentrado en estos síntomas, pérdida de fuerza, de sensibilidad, de visión
o de lenguaje, inmediatamente vayamos a una guardia. Ese es el pedido. En el ataque cerebral, tiempo es igual a cerebro. Más tiempo perdemos, más neuronas se pierden. Y hoy existe, y subrayo lentamente esto, la posibilidad de revertir un ataque cerebral si la persona consulta en las primeras horas del inicio de los síntomas. Como se hace con los ataques cardíacos. Claro. Administrando medicaciones que pueden disolver los coágulos, que son, tapando las arterias, uno de los mecanismos principales de los ataques cerebrales. Entonces decíamos que ataque cerebral es una lesión aguda que tiene que ver con un problema en los vasos, en las arterias o en las venas del cerebro. En algunos casos esas arterias se tapan y eso da origen a lo que nosotros llamamos isquemia cerebral, como la isquemia miocárdica del infarto cardíaco. En otros casos, que hemos compartido con el doctor Granchat muchísimas veces, el vaso se rompe. Y esa es otra forma también de ataque cerebral que produce una hemorragia cerebral que también en muchos casos, si la consulta es inmediata, requiere tratamientos que en agudo pueden salvar la vida del paciente. A mí me interesaría, por ahí suena repetitivo, pero es muy importante, porque yo hasta alguna vez lo vi en alguna cadena de mail, repetir los síntomas, para que todas las personas que nos están escuchando, para ellos, para un vecino, para alguien en la calle, para un familiar, es pérdida de fuerza. Repítasnoslo usted. Sí, estamos hablando de algo que ocurre en forma abrupta, aguda. El término de accidente es por la imprevisibilidad. Exacto. Al igual que ocurre un accidente cuando uno cruza una calle. Bueno, en episodios agudos, bruscos, en donde el paciente bruscamente pierde la fuerza muscular en un brazo y una pierna, la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, pierde la visión en cuestión de segundos o minutos, pierde la capacidad de expresarse o la capacidad de entender lo que le dicen, el pedido es sencillo: lleve a ese paciente a la guardia lo antes posible, no espere el fin de semana. Doctor, me hacía una pregunta. ¿Este tipo de ataques cerebrales puede ocurrirle a cualquier persona? ¿Hay factores de riesgo? ¿Hay edades? ¿Puede haber, solamente ataca a personas mayores? ¿O cómo se distribuye? Sí, la pregunta es perfecta. Lo habitual, lo que la gente creo ha ido asociando con el paso de los años, es que los ataques cerebrales son comunes, son frecuentes en personas mayores. Y eso es cierto, porque uno de los factores de riesgo que lamentablemente todavía no podemos modificar es que a medida que vamos soplando velitas, a medida que vamos cumpliendo años, el factor de riesgo de la edad va aumentando las chances de un accidente cerebrovascular. Pero el énfasis, y aprovecho para subrayar, es que hay factores de riesgo modificables en los que nosotros podemos actuar para no tener un accidente cerebrovascular o para no repetirlo, porque el doble problema acá es, primero no queremos que nadie lo tenga, pero en el que lo ha tenido, lo que le decimos, a veces se recupera por suerte rápido, ha tenido uno pequeño, lo que le decimos es que eso es como ganar la grande. Si uno tiene un ataque cerebral y ha quedado con poco déficit o nada, es como haber ganado el PRODE, y uno no gana el PRODE todos los días, lo gana si tiene mucha suerte una vez en la vida, que no le dé una segunda oportunidad. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? ¿Qué cosas hay que modificar? Una, para no tenerlo, y si tuvimos la desgracia de haberlo sufrido, no demos una chance a un segundo episodio. El primer tema es, y está claro esto, mantengamos la presión normal. Y la presión normal significa no tomar pastillas para la presión. Mucha gente toma pastillas para la presión y la presión sigue alta porque nunca se la controló, y o no la toma adecuadamente, o no es la medicación adecuada, o no es la combinación suficiente. Solo un pequeño porcentaje de los hipertensos controla su presión. Tiene que tomar la medicación que le da su médico y controlar que la medicación haga lo que tiene que hacer, que es mantener la presión idealmente en 120/80. Cada vez los cardiólogos nos piden que tengamos la presión más baja, 120/80. Hay que tomar la medicación y controlarla. Punto número 2, obesidad. Lamentablemente la obesidad es un factor de riesgo, así que bajar de peso es una condición importante para reducir el riesgo de un ataque cerebral. Mantener, por supuesto, dejar de fumar, ¿no? Es un
es un factor de riesgo muy, muy grande, totalmente modificable, si enfatizamos la importancia de esto. El mantener el azúcar y el colesterol normales. Habíamos dicho que aprendimos con los años que aquello que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Estaba pensando eso. Es Son bueno las para el mismas cerebro. cosas. Son las mismas cosas. Así que manteniendo esto, uno también previene el Alzheimer. Para el que no le interese tanto el ataque cerebral, sepa, porque todo el mundo quiere prevenir el Alzheimer. Bueno, esto previene también el riesgo de desarrollar un cuadro de deterioro cognitivo. Presión normal, azúcar normal, colesterol normal, bajar de peso y, como recién me estaban sugiriendo cuando entramos a la radio, caminar 30 minutos por día, 5 veces por semana. Con esto alargamos la vida, mejoramos su calidad, evitamos las lesiones irreversibles. O sea que, digamos, que para prevenir estos ataques cerebrales, las medidas que tenemos que tomar en realidad son bastante sencillas. No son medidas difíciles, no son medidas complejas, no es que le pedimos a los pacientes o a las personas que tienen que hacer algo raro o algo difícil o algo complejo. No, son cosas sencillas, habituales. Y sobre todo depende de cambiar nuestros hábitos de vida, que quizá eso es lo más difícil. Bueno, a ver, sí, eso puede ser lo más difícil. Es interesante que si la gente quiere y entra por internet a la Asociación Americana de Cardiología, ellos han resumido esto que acabamos de decir en las 7 simples cuestiones de vida cotidiana, usando su mismo criterio. Son cosas sencillas. Implementarlas no parece tan sencilla, porque si uno piensa en lo que yo acabo de decir y cada uno se pregunta, ¿cuántas de estas 7 cumplo yo? Claro, ¿lo hago yo a esto? Nos vamos a encontrar que siempre hay espacio para mejorar. Seguro. Ahora Por eso es importante decirlo también y comunicarlo y concientizar este problema. Ahora, doctor, y me preguntaba algo. Esto parece, digamos, fácil o no. Hay maneras de prevenirlo o hay maneras de evitar que vuelva a suceder. ¿Qué pasa cuando uno escucha por ahí en la radio o en la televisión que esto le ocurrió a una persona joven de unos 20 y tantos de años? ¿Eso son ACV? Bueno, esto es muy, muy interesante. Dentro del grupo de ataques cerebrales, una pregunta que usted me había hecho y no la habíamos respondido es la edad. Dijimos que esto es más común después de los 60 años. Pero ataque cerebral ocurre desde bebitos hasta ancianos. Lo que cambia son las causas. Y el capítulo de ataque cerebral en joven es un capítulo en sí mismo dentro de la parte de la neurología que se dedica a patología cerebrovascular. Es un tema que a nosotros nos ha interesado en el hospital donde yo trabajo, donde hay un grupo de neurólogos de muchísima experiencia en patología cerebrovascular, identificar aquellos pacientes menores a 55 años, estos son de 18 a 55, y qué causas de ataque cerebral tiene. Y le dejo 2 conceptos que es importante. Después de lo que yo dije, da la sensación de que todos estos problemas de la presión, del colesterol, etcétera, afecta a gente mayor de 60 años. Bueno, lo que se vio es que por la vida que llevamos, por el sedentarismo, por la alimentación no adecuada, por la falta de controles, desde los 40 en adelante empiezan a aparecer todos estos factores de riesgo que son los que uno esperaría que solo tengan personas más añosas, superado los 60. Esta patología de la vida cotidiana empieza a afectar cada vez a una población más joven. Quiere decir que de los 40 a los 60 vamos a encontrar mucho de lo que creíamos propio de edades más avanzadas. De los 20 a los 40, el grupo, la causa que provoca esto es un poco diferente. Y hay enfermedades que pueden ser un poco más raras para la audiencia, que tiene que ver, esencialmente yo le diría 2. Cuando alguien joven hace un ataque cerebral, las 2 o 3 cosas que buscamos es cómo está la arteria que lleva la sangre al cerebro, se llama carótida, y la carótida a veces sufre desgarros, que en medicina se llaman disecciones, tapando la luz de la arteria, que puede ocurrir espontáneamente o después de un ejercicio, después de un trauma, después de algún movimiento quiropráctico. Cuidado con la quiropraxia. Un movimiento quiropráctico agudo, y se acompaña de gran dolor en el cuello o en la nuca. Los papás que llevan los nenes en los hombros. Los papás que llevan los nenes en los hombros. Parece mentira, pero yo lo he dicho algunas veces, porque me ha tocado vivirlo y verlo,
y he visto gente joven llevando una beba, un bebé sobre los hombros, me he acercado, se los he dicho, en general lo aceptan mirándome con ojos raros y algunas veces hasta se han disgustado por lo que he dicho, pero bueno, yo soy médico y lo voy a seguir haciendo. Así que traumatismos de distinto tipo pueden provocarlo. La segunda causa muy común en gente joven es le miramos el corazón. Hay algunas malformaciones cardíacas que pudieron haber pasado desapercibido, que son focos embolígenos. Embolígeno significa que se forma un pequeño coagulito en el corazón y después se dispara hacia el cerebro. Y la tercera, y acá con esto termino, pero es importante, es algunos de nosotros tenemos factores en nuestra sangre que aumenta la chance de que la sangre coagule. Eso aumenta en pacientes, mujeres, por ejemplo, fumadoras que usan anticonceptivos. Esa es una mala combinación, porque aumenta la chance de trombosis, al igual que las pacientes migrañosas que usan anticonceptivos. Tener cuidado con esto porque son factores que aumentan el riesgo de ataques cerebrales. Doctor, hace un ratito fuera del aire usted nos comentaba, y además lo leyó el doctor Granchat en cuanto a su currículum, que va a haber un evento, un congreso. Cuéntenos un poco. Todos los años la Sociedad Neurológica Argentina lleva adelante el Congreso Nacional. Este año se va a realizar en la ciudad de Mendoza, donde muchos de estos temas se van a tocar. Y al poco tiempo, una actividad que hemos desarrollado hace algunos años, que es el Día de la sensibilización a la población sobre ataques cerebrales. Todos los 21 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral, y invito a la población que en el lugar donde quieran, en la ciudad donde vivan, si se acercan al centro médico donde haya un servicio de neurología, habitualmente hay charlas gratuitas, abiertas a la población, donde se discute todos estos temas. Yo les comentaba que el año pasado tuve la oportunidad de estar en Ushuaia en esa época. La charla la di en un colegio secundario y fue una experiencia maravillosa de interactuar con la gente que fue a escuchar y a aprender y a tratar con esto de modificar conductas. Repítanos el día. ¿Cuál es el día? Es el 29 de octubre. A lo largo de toda esa semana, en los distintos centros neurológicos, están dispuestas actividades para hablar, informar a la población sobre ataque cerebral. Como se darán cuenta ustedes, digamos, la neurología es sumamente amplia. Ya el accidente cerebrovascular, o como nos acaba de decir el doctor Reising, el ataque cerebral, para hacerlo más sencillo, es un tema extenso donde podemos hacer múltiples distinciones. Una última pregunta que yo le quería hacer, doctor, que también es muy importante. Cuando tenemos un paciente que vemos que de repente, bueno, tiene debilidad en un brazo, tiene dificultad para entendernos, tiene dificultad para hablar, tiene un dolor de cabeza muy intenso y se siente muy mal, en fin, cosas que usted nos ha dicho. ¿A dónde acudir? ¿A dónde acudir? Porque atender a un ataque cerebral agudo implica hacer un diagnóstico precoz, rápido, y poder actuar rápidamente y de manera eficiente. No solamente actuar rápidamente, sino actuar rápidamente y bien. ¿Qué nos puede contar un poquito de eso en la ciudad de Buenos Aires, doctor? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es privilegiada cuando uno piensa en otras zonas en el país que no tienen centros. Así es. Pero esencialmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Evaluamos al paciente, identificamos que tienen signos focales, que tienen estos signos que acabamos de mencionar, y el primer estudio de rutina en estos pacientes, como usted sabe muy bien, es una tomografía computada. La tomografía permite inmediatamente, en cuestión de pocos minutos, diferenciar el ataque hemorrágico, que tiene un manejo muy particular, del ataque isquémico. El paso siguiente, si uno sospecha en el ataque isquémico, después de la tomografía, es una resonancia que ya en las primeras horas detecta el foco, la lesión, la ubicación y la extensión de esa lesión. Y subrayo, porque esto es lo importante, hay múltiples centros en Buenos Aires que dentro de las primeras 3 horas pueden administrar medicación que mejore, limpiando el coágulo, mejore el pronóstico del paciente. Usted acaba de decir dentro de las primeras 3 horas. O sea, lo inminente de concientizar a la población de que tiene que ser rápida esa detección, porque 3 horas dijo. Tiempo es cerebro. Y cada isquemia va produciendo la muerte neuronal y hay que detenerlo. La idea es lleven al paciente inmediatamente al centro de mayor complejidad que tengan cerca. Claro, o sea, para atender bien estos pacientes se necesita tener una infraestructura adecuada. Y la infraestructura adecuada no es solamente que haya médicos, sino tener médicos, tener equipos de diagnóstico, tener equipos médicos que puedan diagnosticar
y tratar rápidamente y de manera acertada a estos pacientes. Es así. Es exactamente así. El tema, si algo podemos lograr de esta hora es evitar que cuando alguien vea una cosa así, le dé un tecito, lo mande a dormir a la siesta, porque ahí pierde la oportunidad de cambiar la historia de ese paciente. Ahí perdimos la única oportunidad que teníamos. Bueno, como dijimos al principio, la presencia del doctor Ricardo Reising ha despertado mucho interés en la audiencia, ha despertado mucha curiosidad, y el doctor puede hablarnos tanto tiempo sobre esto, pero lamentablemente, doctor, la hora se nos ha escapado. Usted tiene tantas cosas para contarnos. Tiene tantas cosas para contarnos que, sea como sea, bueno, si terminamos y volveremos el sábado próximo. No, porque quedaron algunas preguntas bastantes por contestar. Un mensaje, a ver, recién, lo que pasa que, bueno, como justo pasamos a la CB, la oyente pregunta, Celeste de Coglan, que al acostarse, al dormir, sienta que se le duermen mucho las manos y los brazos y es para preocuparse. Tiene 40 años. Creo que cualquiera de los dos la puede contestar, ¿no? Pero probablemente no es para asustar. Siempre decimos al paciente que si aquel adormecimiento rápidamente se va cuando se levanta y se mueve, no es serio. La causa más común que existe en neurología para esto es un atrapamiento en un nervio que está en la mitad de la muñeca, túnel carpiano. Hay que examinarla, hacerle algunos estudios. Lo más probable es que no sea nada serio si rápidamente se le va cuando se levanta. Puede estar ahí, puede estar un poquito más arriba en el cuello, pero como dice el doctor, no es un problema grave, pero sí es un problema como para que usted consulte, para que se le haga una detección precoz, se le haga un diagnóstico y se le haga un tratamiento adecuado, ¿no? Sí. Bueno, nos despedimos siendo ya prácticamente casi las 16 horas desde Sala de Médicos, donde los médicos nos reunimos a hablar de medicina humana. Y le damos la bienvenida a María Luján Batallán con su equipo de Buscando Títulos. Hasta el sábado próximo a las 15 horas.